creo que mi peor miedo es perder fe. Siento que pierdo el juego donde pierda fe. ¿Y fe en qué? Fe en que hay un amor, una luz, yo lo llamo Dios, que siempre está conmigo, que me está guiando, que me está abriendo el camino, que me tiene una vida muy mágica, con señales, que estamos creando. Entonces, ¿qué busco? Fortalecer eso y desecharme de todo lo que se mete en el camino para que eso sea verdad siempre para mí. Me río porque estaba hablando. Y gracias a ti es muy inspirador ver este papá consciente que eres. Bueno, ¿qué estoy diciendo? Que eres. Porque esa humildad de decir, mierda, la cagué, ¿y qué tengo que hacer yo para poder trabajar en esto? Para que mis hijos se sientan más seguros, más importantes, más amados, más... Y tener que deshacer tantas cosas. Hola, bienvenidos a otro episodio de Coelevation Podcast. Hoy tengo nuevamente conmigo a Sandra, mi esposa, y yo creo que este es el episodio que entro quizás con más vulnerable. Y quise grabar este episodio porque creo que estamos navegando unas olas como padres muy interesantes, muy movidas y por una serie de sincronicidades de esas bonitas de la vida nos llevó a navegarlas juntos casi que simultáneamente, ¿no? Uh-huh. Y tiene mucho que ver, yo creo, con esta energía de cosas, de puertas que hemos ido abriendo, ¿no? Como en tu caso, todo el proceso que estás viviendo con el Hoffman Institute, en tu teacher training, y además que juntos fuimos a un taller con Andrés Parra justo la semana después que llegaste, y tiene mucho que ver con esas heridas que vamos cargando y también hoy en día con nuestro rol como padres y quiero que conversemos abiertamente de ese tema porque es un tema que nos ha tocado mucho y como dije al principio, ¿no? que nos ha tenido moviendo. Así que bueno, bienvenida. Gracias. Y yo creo que quisiera empezar un poquito, aunque yo he mencionado muchas veces aquí el Hoffman Institute y lo que ese proceso representó en mi vida, que nos expliques desde tu perspectiva qué es el Hoffman Process, por qué nace y cuál es la naturaleza. Ok. El Hoffman Process es una idea de un señor que se llama Bob Hoffman, que ya murió, que era un psíquico. Y la idea es que él bajó un proceso para ayudar a la gente a ser libre y feliz, que consistía, antes eran como 3 semanas, se fue acortando para ser 7 días, pero consistía en conectarse con esa herida original de mamá y papá que todos tenemos, como los padres pudieran saber, ¿no? O tíos o lo que sea, que nuestros hijos requieren de atención y amor y por mucho que intentemos nunca va a ser suficiente. Entonces, en esa ausencia de esa atención, presencia, amor, o ahora sí le sumas otros retos como una depresión, un alcoholismo, un fallecimiento, el hijo empieza a pensar que él es el del problema, porque si el hijo dijera, bueno, mi mamá no viene a mi cuarto porque está en un matrimonio o está agotada porque trabajó todo el día, entonces supiera esa verdad, ¿no? Pero lo que dice es, si yo culpo a mi mamá o a mi papá de no estar, quiere decir que como dependo de ellos, estoy metido en un problema. Entonces más bien me lo tomo personal y digo, debo ser yo, debe ser que existe algo que está mal conmigo, que soy defectuoso, que no merezco amor, y me empiezo a desarrollar esta historia que sigue nutriendo esa historia constantemente por episodios que pasan en mi vida y empiezo a decir, ok, ¿cómo tengo que ser para tener el amor, la aprobación, la conexión con mi mamá y mi papá? Y entonces observo cómo se comportan ellos y absorbo esos patrones que no son realmente quién soy. Puedo absorber el patrón, como por ejemplo si tengo un papá reactivo, digamos. Digo, ok, así es como yo actúo cuando hay un problema, reacciono. O puedo rebelarme ante el patrón y decir, en lugar de hacer eso voy a estar callado.
cualquiera de esas dos cosas que yo haga me quita la capacidad de ser yo. Entonces este proceso es entrar en conciencia de todo eso que no soy, hacer un proceso para soltarlo y casi que honrar todo lo que sentí cuando adopté esos patrones, sacarlos de mi sistema, entrar luego en un proceso de compasión por ellos y por mí misma, ¿no? Y Cuando luego, dices por ellos, por nuestros padres, entendiendo que, como has mencionado en este podcast, todos son culpables, pero nadie tiene la culpa. Siempre estaban haciendo lo mejor que podían, pero sí parte de vamos a darnos permiso de observar lo que pasó, enojarnos, expresarlo, para luego podernos conectar con esta compasión a ellos y luego poder regresar a tener la opción consciente de, en lugar de irme al patrón automático que es compulsivo, que siento que no tengo control, puedo como frenar y decir qué quiero realmente, quién soy yo, qué quiero realmente hacer yo. Entonces regresa esa libertad después de un proceso de 7 días en donde le diste con sí. todo el... Yo hice el proceso en el 2019 y yo recuerdo cuando salí, la manera como yo lo definí era como una intervención psicológica en un container espiritual. Eso fue lo que fue para mí, ¿no? Fue un proceso muy, muy bonito, donde trabajé muchísimo el tema de papá y mamá. Trabajé muchísimo las cosas que yo venía cargando, como yo las había vivido. Y la verdad es que fue un proceso que me dejó además con muchas herramientas para ir identificando esos patrones, para conectarme con la compasión. Yo creo que uno de los regalos que me dio Hoffman a mí fue cambiar la historia que yo mismo me iba contando a distintas etapas de mi vida y hacer las paces con ese niño y tener compasión con ese niño. Y obviamente mucha compasión con papá y mamá, ¿no? Pero ahora fast forward y curiosamente tú después hiciste Hoffman, ahorita estás haciendo el teacher training con Hoffman, para ser coach de Hoffman. Y en este contexto que llegaste de una de las semanas de tu training, fuimos a un taller con Andrés Parra de autoconocimiento. Fue un taller que duró todo el día y en el boldness de Andrés Parra, yo no sé cómo se dice boldness en español, pero es como esa en su valentía, audacia y frontalidad. Fue duro, ¿no? Porque una de las cosas que él dijo varias veces durante el taller es su única misión como padre de haber venido a esta vida fue haberles hecho la herida a sus hijos. Hasta que ellos se la pillen y se hagan responsables, como es la obligación de uno pillársela y hacerse responsable, ¿no? Sí, o sea, es la labor de una mamá y un papá es darles esa herida original a sus hijos para que en algún momento se cansen y digan tiene que haber otra manera de hacer esto y empiecen a buscar. Claro, y aquí es donde yo me metí en aguas muy complejas esa semana navegando este tema, ¿no? Porque después de haber trabajado todos estos años internamente el tema de mamá y papá, yo creo que había una parte mía que no se había pillado en mi rol como padre, ¿no? Y me encanta cuando Andrés Parra lo dice, marica, píllesela. O sea, cállese la boca y píllesela. Él usa palabras más duras, ¿no? Y me encanta, sí. Pero es verdad y tiene mucho que ver con ese tema del awareness de Anthony de Melo, maravilloso de haga silencio y píllesela, Hagamos ¿no? nada. Yo en episodios que tuve en estas últimas semanas como papá, donde me sentí muy juzgado y muy criticado por personas que no vienen al caso, porque no es parte de mi responsabilidad y de mi historia, lo que vi fue esta tendencia a defenderme, ¿no? Entonces fue una cosa muy loca, porque fue el péndulo donde voy a defenderme y decir yo sí soy un buen papá y sí he sido un buen papá, versus hacer silencio y escuchar y decir, a lo mejor ha habido muchos momentos en la vida de mis hijos donde yo no he estado presente. Uy. Y aún viniendo de Hoffman y aún sabiendo que no importa que la persona venga de la familia más funcional del mundo, es imposible que papá y mamá hayan estado ahí siempre, ¿no? Pero haber abrazado esa sombra de decir, ¿qué pasa si de verdad, efectivamente,
no he estado presente todo el tiempo. ¿Qué dice eso de mí? Empecé a batallar entre la vergüenza y el ataque y defenderme, ¿no? Y empecé a navegar esas aguas que son muy dolorosas. Gracias a Dios llegó un momento, porque ahí fue al día siguiente del taller con Andrés Parra, como que dije, ya, cállate, ¿no? Píllatela, píllatela. ¿Y qué dice eso, no? Y ahí fue donde me paré y dije un poco, ¿sabes qué? ¿Qué pasa si yo abrazo esto de que no siempre he sido un buen padre? No siempre he estado presente en la vida de mis hijos. Y es más, hay unas luces encendidas en el tablero que están prendiéndose para que yo me dé cuenta. Y entonces que me deje de defender, más que bien. deje de defenderme más bien y que me siente con lo que siento y lo que puedo observar desde ese lugar de abrazar esa parte y esa aceptación. Y yo creo que ahí, en mi caso, y ahorita te quiero preguntar en tu caso, eh, yo siento que esa vergüenza, y en un episodio anterior que contamos en el otro podcast, que yo nunca me había sentado con la vergüenza, salvo una vez que estuve contigo y que tú me preguntaste cómo estás, estaba muy confundido, eso no es una emoción, y ahí me fui a la vergüenza. Yo me estoy dando cuenta que la vergüenza también es un portal, puede ser un portal a cosas muy bellas, ¿no? Ese dolor, ese struggle, y así me pasó otra vez. Pero esta vez pude empezar a observar y decir, no se trata de definirte como un buen padre o un mal padre. Yo creo que, volviendo a las palabras de Andrés, es si te la pilla. Y más bien es si despertamos o no despertamos, si hacemos consciente lo que está inconsciente. Y esa es en la navegada que me he metido, ¿no? ¿Qué significa eso? Una vez que uno se lo pilla, ¿qué significa eso moving forward? Significa más conciencia, significa una nueva presencia, y no irse con esa definición de mal padre, buen padre, porque entonces nos metemos en ese tema de la vergüenza o en el ego de defenderme. Sí, porque operamos si estoy intentando comprobar que soy un buen padre, ¿desde dónde estoy operando? Desde el miedo de no serlo, desde la validación, desde lo que piensan los demás, versus si acepté que a veces no lo he sido, que en el pasado la he cagado. Me pone en ese lugar de conciencia y de amor de, ok, voy a hacerlo, más bien voy a ver qué necesita mi hijo, en lugar de pensar que yo voy a hacer lo que necesita y dele, o que tengo que defender. Regala como esa libertad y esa conciencia de, lo voy a hacer desde este lugar ahora, desde la humildad de que la he cagado. Sí. Y en el caso nuestro, que ambos somos padres divorciados, creo que eso le suma además otro level por lo menos en mi caso, no sé en el tuyo, pero También. en mi caso, un layer de complejidad, especialmente porque yo me he dado cuenta durante muchos años que yo he hecho un parenting desde la culpa. Entonces, desde la culpa que me divorcié, desde la culpa que no he estado. Entonces, ha habido una compensación, pero totalmente desequilibrada, ¿no? Eso en tu caso, ¿cómo lo ves? Entrando en toda la vulnerabilidad, desde mi caso me di cuenta que hay una parte de mí que quiere competir. Yo quiero ser la buena, yo quiero ser la que lo hace bien, yo quiero que tú lo veas, tu hijo mío, ¿no? Hija mía, que lo veas y escojas estar conmigo y que veas mi dulzura, mi amor, mi bondad, mi poder, qué buena madre, ¿no? Y ahí se sale uno de la misión de ser una buena madre. O sea, ¿qué es ser una buena madre? Quiero redefinir lo que significa. Para mí, cuando nació mi hija, que vino primero, me acuerdo que le escribí en un libro que después le di, que era mi mejor labor como madre es crear un vínculo en donde tú me puedas contar lo que sea y sepas que voy a estar aquí, que no te voy a juzgar, que no te voy a abandonar, etc. Y a la vez que ayudarte a que tú crees un vínculo tan poderoso con Dios, lo que sea que signifique para ti, porque yo no siempre voy a estar. Entonces, fortalecer ese vínculo. No quiere decir que me veas como... Y creo que uno, o sea, voy a hablar de mí, como que a veces me confundo en esa labor. Y hago daño, porque me hago daño a mí, hago daño a la conexión,
cuando realmente la misión es ser este contenedor. Algo que me dijo mi profesora de Hoffman, volviendo al punto, es que aplica a los participantes, ¿no? Pero aplica a todo. Me dice, Sandra, tú eres el tablero desde donde se juega el juego. Tú no eres una ficha que acompaña al jugador a donde va, porque te agotas. Si eres la ficha que acompaña, no te estás dando cuenta de todo lo demás que está pasando, que es mi responsabilidad. Yo soy el tablero. Y eso, me acuerdo cuando me dijo eso, le dije, siento que es súper grande lo que me estás diciendo y siento que lo tengo que procesar porque no es como que, te entendí. Y pasé toda la semana diciendo, wow, el tablero. O sea, desde el tablero no me enfoco en esta pequeñez, sostengo el espacio. ¿Y cómo aplica esto a mi maternidad? Desde el tablero no me voy, digamos, te dejo que tengas tu reacción, tu emoción y aquí estoy. No tengo que pelear con nada, luchar, irme contigo en dramas, sino aquí estoy. Es seguro todo este espacio. Te marco los boundaries, ¿verdad? No puedes pasarte de aquí porque te caes del tablero, que es parte también de ese parenting, que si uno lo hace con culpa, no te quiero marcar el boundary porque ya no me vas a querer. Y dejamos de ser buenos padres. O sea, le pongo quotes porque es que esa definición es irrelevante. Sí, yo por ejemplo, ahorita que estabas hablando, una de las partes que a mí me ha costado volviendo a eso es una vez que como que empiezas a aceptar, porque te la empiezas a pillar, que efectivamente no había sido el padre que ni siquiera que yo creía, eh, esa reactividad, que yo creo que es esa identidad defendiéndose a toda costa por muchísimas razones, por las heridas que uno viene cargando, porque trató de hacerlo distinto que como quizás lo hicieron nuestros padres, empieza a atacar, ¿no? Entonces cuando estas voces, yo que tengo esa herida con relación al juicio, es muy curioso porque cuando me siento juzgado, por ejemplo, por mi ex esposa como mal padre, etcétera, etcétera, me vuelvo visceral, ¿no? Porque es como te que defiendes. me salgo a defenderme. Y lo que estoy aprendiendo es, wow, qué pérdida de tiempo y espíritu esa defensa, ¿no? Versus la observación, ¿no? Y no identificarme con eso. Cada quien, vamos bailando en esta vida, cada quien viéndolo desde sus propias heridas, desde su propia historia. Y quizás es información valiosa, ¿no? En vez de salir a defenderme, verlo con curiosidad, no identificarme con esa definición, pero sí es información, ¿no? Eh, pero no es fácil, ¿no? No es fácil ese tema de abrazar la sombra, de sentarse, o empiezo a ver los regalos maravillosos que hay y la paz incluso que me dio decir, ¿sabes qué? Yo solo voy a observar y no voy a defenderme. Y lo que dice ella, lo que dice él, y más importante aún, lo que tienen que decir mis hijos, ¿no? Y eso ha dado pie a unas conversaciones muy lindas y muy vulnerables con Santi sobre dónde estoy, lo que estoy procesando, y también invitándolo a él a asumir la responsabilidad de su parte, ¿no? De su parte, no de su parte con relación a mí, de su parte en pillársela y hacerse responsable y estar en el puesto, en el driving seat de su vida, ¿no? Sí, yo creo que fui testigo de lo que te regaló ese momento de decir, ¿sabes qué? Voy a dejar de defender que he sido un buen padre y voy a más bien navegar en que si no lo he sido, me la pillo y ahora me da la fuerza para decir cómo puedo ser mejor. Libertad fue lo que vi que pasó, porque es como sostener esta historia y cuando la soltaste fue como... Claro, porque yo lo que me estoy pillando es, eres un buen papá, eres un mal papá, o sea, es casi que ilusorio e irrelevante. ¿Según quién? Según quién y cuándo, ¿no? Y la gran pregunta es, ¿te la estás pillando o no te la estás pillando? ¿Estás consciente o no estás consciente? Que es muy Hoffman, ¿no? Correcto. Hay una acción y hay una reacción, pero en medio de la acción y la reacción hay una oportunidad para escoger hacerlo desde un lugar muy consciente y seguir trabajando esa parte inconsciente que hace que uno
que uno reaccione, ¿no? Estaba conversando con un amigo mío, con Fede, el otro día y estábamos hablando de estos temas y él es muy ocurrente, entonces de pronto se echa para atrás y me dice, loco, te voy a decir algo. El trabajo de padre es el único trabajo que uno lo contratan donde no tiene experiencia, donde uno está vuelto un 8, donde estás en tus propias heridas, donde eres reactivo. Imagínate el post que diga, se busca un padre que no sea reactivo, que tenga experiencia previa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces me pareció muy chistoso porque, claro, es parte del viaje de la vida, siento yo, pillársela, hacerte responsable, y después desde ese lugar tener la vulnerabilidad con los hijos también, para invitarlos a que ellos se las pillen, pero con el desapego de que cada quien está viviendo su historia. Y esto también a mí me ha liberado mucho más con relación a mi papá y mi mamá, a quienes amo profundamente, a quienes a través del proceso de Hoffman me pude conectar con muchísima compasión con el proceso de ellos, eh, pero que también uno va cargando esas heridas de niño de todos los momentos donde o no estuvieron o estuvieron, y los comentarios, etcétera, etcétera, que desarrollaron todos estos patrones, ¿no? Pero ya cuando uno se la pilla no puede seguir echándole la culpa a nadie, ¿no? Porque va entendiendo además en este rol de padres ahorita, es como muy interesante que yo me pregunto qué parte de mi niño de 17 años que tiene Santi o de Sophie que tiene 19 tengo que sanar yo a través de yo ser el padre, ¿no? Sí, y hay otra importante que yo he estado pensando estos últimos días, que es nosotros como papás divorciados, o sea, padres que nos divorciamos, ¿no? Nuestra labor de padres no solamente viene de lo que nosotros hacemos por nuestros hijos, sino de qué tanto inculcamos, respetamos y fortalecemos su dinámica con el otro. O sea, yo me puse a pensar, mi mamá perdió a su papá cuando tenía 18 y ella ha sostenido toda la vida una imagen de su papá con tanto respeto y amor que cuando habla de él es lindísimo ver lo que pasa en ella, ¿no? Al mismo tiempo, ella me ha regalado a mi hermana y a mí fortalecer la relación que tenemos con nuestro papá, respetándolo, es que su papá tal, o sea... Sí, es muy bello. Sí, entonces la invitación para mí es, a pesar que soy divorciada y que estoy vuelta a casar, ¿no? Parte de mi labor como madre es fortalecer, respetar, honrar, fortalecer la relación que mis hijos tienen con su papá. Claro. No dejar que se meta, digamos, si yo tengo una desilusión con mi ex esposo, ¿no? O un dolor, o sea lo que sea. Ojo, y vamos a aclarar que esto es un work in progress, ¿no? Total. Sí, ese es un buen disclaimer. O sea, está pasando en el momento. Correcto. Y la conversación ayuda para entender que yo no puedo dejar que mi dinámica con una expareja se metan, mis creencias sobre la dinámica, se metan en el camino de ese regalo que yo debo darle a mis hijos de esa relación con su papá. Y esa es una que, por ejemplo, me acabo de pillar, que es súper importante. Sí, yo me acuerdo en toda esta dinámica, parte de lo que me tocó o escogí en un momento fue rezar mucho y pedir mucho porque ganara el amor, ¿no? Porque indiscutiblemente, así veamos las cosas muy diferentes, no hay duda que en tu caso y en mi caso nuestras parejas aman a nuestros hijos y quieren lo mejor para ellos. Y somos nosotros los que nos enganchamos en esa defensa cada uno de su posición, y es como la otra que me pillé, es como ya va. Aquí otra vez estás perdiendo tiempo y espíritu, y qué es lo más importante realmente para ti, y es cómo hacerlo más conscientemente como papá y cómo conectar con mis hijos y el fortalecer el vínculo con ellos de amor sin entrar a tensionar el sistema alrededor de ellos por estar en esa defensa. Porque de un personaje, ¿no? Es lo que tú dices que te dijo Fede. Esto es un cliché, pero es el hijo no viene con el manual. Okay. Pero realmente hemos
hemos entendido lo que eso significa, especialmente en un caso en donde la familia pasó por un proceso que no pensamos que iba a pasar. Claro. Entonces, parte de una aceptación de esta dinámica no es para nada como yo me la imaginé hace tantos años. ¿Cómo navego en la aceptación de cómo es? Y eso me está constantemente invitando a show up de tal manera versus tratar de sostener cómo debería de ser el padre, a dónde deberían de estar. No hay un manual, por ende, yo que sé qué es lo que necesita mi hijo. Déjame ponerme en esta mente de principiante y más bien preguntarle, como tú eres mi hija, tú me puedes decir qué puedo hacer mejor por ti, en lugar de yo tratar de pensar que lo sé. Es como madre bajarme a un nivel de yo no sé cómo hacer esto, más bien voy a estar presente y desde el amor voy a ir operando y voy a ir viendo los síntomas de ella o de ellos y que me vayan reflejando cómo es que la puedo ir haciendo mejor. ¿Cómo es recuérdame, cómo es el círculo de transformación de Hoffman? Awareness, que es darme cuenta, pillármela. Y claro, aquí de repente uno pasa por lo que llaman awareness hell. ¿Qué es el awareness hell? Tengo todos estos patrones, lo he estado haciendo mal por años, o no mal pues, pero no desde la autenticidad, sino creando estos efectos que yo he culpado a los demás de la situación y claro, realmente he sido yo. Te empiezas a hundir en el darte cuenta. Es lo que tú dices, el shame. El shame y ya es too late y ya no hay nada que puedo hacer. Exacto. Y ya la cagué. Y te vienen otros y entonces aquí también la cagué y aquí también. Awareness hell. Y además sin herramientas para salir de ahí. En el proceso obviamente te van llevando de la mano y hay una continuidad, no te vas a quedar en el awareness hell. Luego viene expresión. Esto es, ellos todos los días te preguntan qué sientes. No cómo te sientes para que eches el cuento, ¿no? ¿Qué sientes? Que es una pregunta, dame emociones. Que es una pregunta dificilísima de contestar porque no estamos acostumbrados. No estamos acostumbrados y por eso te entrenan. A mí todavía, hay veces que yo me doy cuenta cuando tú me preguntas qué sientes y me ha pasado ya varias veces que te digo, estoy confundido. Ajá. Y es como la cabeza, pero eso no es una emoción, ¿no? Total. Hay una lista que busca en tu cuaderno la lista para que puedas ver. 100%. Frustración. Ok. Y no pasa nada con la frustración. Okay, es súper cool que, o sea, puedes decir una emoción incómoda y es como, ok. Entonces, volviendo a Hoffman, el awareness es pillársela. En segundo lugar, expression. Que consiste en, ok, ya me pillé todos estos patrones que yo tengo, que tal vez hablemos un poquito de qué son patrones, ¿no? Sí. Son comportamientos, actitudes, creencias, loops emocionales y loops mentales. Contarme una historia, o hay patrones en el cuerpo, enfermedades, dolores crónicos, claro, debilidad. Que en el contexto de Hoffman ningún patrón es bueno porque todos son aprendidos y todos son reactivos, ¿no? Y no son lo que somos. Correcto. Nosotros somos espíritu. Que curiosamente, con cuerpo, con mente y con como emoción. tú decías al principio, tiene todo que ver con lo que ellos llaman el síndrome del amor negativo, que cuando papá y mamá por alguna razón, en algún momento el niño necesita atención, no la tiene y va desarrollando estos patrones. Entonces voy a hacer de esta manera y veo que así sí me paran bolas. Ok, entonces tengo toda una identidad alrededor de yo soy el payaso, yo soy el héroe. Y eso es fascinante en las familias grandes porque tú puedes ver los personajes de acuerdo a los distintos patrones. Cómo reacciona mamá ante el conflicto, cómo reacciona un hermano ante el conflicto. En mi caso, por ejemplo, yo veía uno de mis hermanos se quedaba peleando, yo era de los que me retiraba. Una de mis hermanas se moría de la risa, de los nervios, o sea, cada quien desarrolla. Y es importante saber que el patrón fue muy sabio. Sí, te defendió. O sea, el patrón funcionó, pero ahora ya no, porque te quitó tu libertad. Sí, y sigue creando. Y un paréntesis, que es lo que me ha pasado quizás ahorita observando más con mis hijos y viendo ese tema de los patrones, de decir, wow, o sea, a lo mejor, por ejemplo, en una relación muy conflictiva, en momentos muy conflictivos con mi ex esposa, claro,
por ejemplo, Santi desarrolla un patrón que no le gusta el conflicto, ¿no? Entonces, ¿cómo sobrevive en medio de esos conflictos? Desarrolla unos patrones para Y sobrevivir. después él está en una relación flash forward en el futuro con el mismo patrón y resulta que le causa issues con su pareja porque 100%. está evadiendo el conflicto y no 100%. puede sentarse a tener una conversación con presencia. Sí. Entonces, identificas tus patrones, ¿verdad? Vuelvo y repito, fueron sabios. Lo que pasa es que ahorita ya no te sirven y por mucho que fue un patrón que adoptaste directamente o te rebelaste ante él y tienes el contrario, que puede que funcione, igual no eres libre para decidir. Entonces queremos regresar a ese agency, a esa libertad, ¿no? Y luego viene la expresión. Ok, ¿cómo? Hay una regresión en el proceso, te llevan a tu infancia, te llevan a tus años de adolescencia. Y es cómo entonces expreso la rabia que tengo porque adopté estos patrones, el dolor que sentí porque no estabas, o porque me trataste de esta manera, o porque estabas muy ocupado. Y esto es algo importante, que una vez hablándolo con un coach, con Adam, me pareció muy interesante, porque darte ese espacio de sentir la rabia y de sacarla es algo que nosotros no hacemos. No. O sea, imagínate que a ti te digan, tienes tanto tiempo, métete en este cuarto, saca la rabia, tira los platos, hazlo, saca toda esa rabia voluntariamente, de hecho, que hay contenido. De hecho, y algo te la mucha gente dice, ay no, pero yo no soy una persona enojada. O sea, no, como que sentimos que es bueno no conectarnos con la rabia. No, la rabia es una emoción súper saludable que nos mueve. No es una emoción que va a ser destructiva, pero eso es lo que creemos, porque lo aprendimos. No se vale enojarse en esta casa, o se enojó y perdió, se enojó y mató a alguien, se enojó y... No necesariamente, se enojó y pegó un grito por el balcón, claro. Se enojó y bailó, se enojó y pintó, escribió un poema, o sea, no hay que canalizar a maneras de expresarlo sanamente porque hay movimiento en la rabia. Entonces, no solamente se expresa rabia, se expresa tristeza, se expresa todo lo que ese niñito sintió y hay un espacio para eso muy, muy saludable. Y creo que hay un componente, corrígeme si lo digo mal, pero ahorita pensando, atando muchas de las cosas que hemos dicho en la conversación, hay un componente entre ese awareness y expresión que es, ok, te la pillaste y te empiezas a pillar también. Ok, está la rabia que como niño, pero yo creo que una de las cosas más duras para mí es pillarte que eso ha hecho que te hayas convertido en una persona reactiva y entonces quieres caerle a palo limpio a esos patrones. Correcto. Que no te han servido ya. O sea, o que ya no te sirven. A lo mejor te sirvieron como niño para sobrevivir, pero ya como adulto no te sirven. Sí. Y o sea, es lo que no eres, ¿no? La manera de expresar tiene 3 componentes: voice, body, intention. Voz, gritar, decir, ¿no? Usar el cuerpo, moverse. Que ahorita quiero que hablemos de eso, de tu experiencia con Path of Love, porque sí, creo que hay algo interesante. Exacto. Entonces se expresa, puedes hacer lo que quieras para expresar, pero que tenga estos 3 componentes. Porque hay algo muy importante que es traerlo al cuerpo. Podemos hacer un bypass de nuestras emociones si nos sentamos, estoy enojada, pero me voy a conectar de nuevo con el amor. Bullshit. O sea, merezco poderlo sacar de mi cuerpo para crear el espacio para que ni siquiera entre el amor porque está ahí, pero para poder ver que ahí está el amor, pero se llena ese espacio con resentimiento, historias, dolor. Entonces, estamos llenos de mierda. O sea, en este episodio que me pasó, que hubo una persona que me escribió muchas cosas de lo mal que estaba haciendo todo. Y fue impresionante porque yo tenía mucho tiempo que no sentía odio. Y yo empecé a sentir odio y de hecho... ¿Qué es rabia? Una rabia, pero tuve que hacer 2 cosas. Tuve que sentarme a escribirle una carta que no mandé. Muy bien. pero a drenar todo lo que yo sentía. Y después tuve que ir me fui a rezar un poco porque era como en meditación y orando como ya que saqué eso de mi sistema en gran medida,
cómo me conecto con el amor mío e incluso mandarle amor a esa persona. Porque si no lo haces, te conviertes en una persona vengativa sin darte cuenta. Que lo he sido. Que Todos lo he sido en el pasado. Eso es uno de esos patrones de vindictiveness que se llama. Cuando alguien te dice que yo no soy vengativo, yo no tengo rabia, le temo a esa persona. Claro. Todos tenemos millones de motivos para tener rabia y querer ser vengativos. Sí. Darnos cuenta de eso es como, ok, seamos amigos, eres confiable. Pero si alguien a mí me dice, no, me da miedo. Como, Entonces, el expression, y entonces, claro, es importante que se mueva con el cuerpo. Y luego viene ya la parte de perdón y compasión. Pero antes que pasemos ahí, porque tú dices se mueve con el cuerpo y lo has repetido varias veces. Se usa el cuerpo. ¿Cómo así? Porque es que tratamos de brincarnos esa parte. Yo, por ejemplo, me la brinqué muchos años porque a mí a mí me gusta que sea todo bello. Que la sanación, qué lindo ese proceso de sanación. Me gusta siempre verme bien. Entonces, para mí conectarme con esa parte mía, primal, animal. Puede ser bailar, pegarle a algo. Agarrar algo a batazos, romper papel. La otra que hice, tú y yo teníamos una mesa que se estaba pudriendo en el balcón y yo te decía, puedes sacar la mesa, que esa es una labor tuya, ¿no? La mesa seguía ahí y de repente cuando volví de Hoffman me compré es como un martillo. Un martillo pero grande, porque safety ante nada, unos lentes protectores. Escribí los patrones que estaba navegando en unos post-its y los puse en la mesa y agarré la mesa a batazos. Es muy ese movimiento. Eso me parece fascinante. Aparte fue divertido. Sí, pero el hecho de que uno cepille el patrón, ¿verdad? Y después conscientemente saque la rabia de ese patrón. Correcto. Me ha tenido en un piloto automático y en un carrusel de sufrimiento o de dramas o de lo que sea. Me parece muy fascinante. Sí, ir en el carro, irle gritando a la persona con la que estás enojada. Creo que voy a llegar a dar batazos. Porque es que aparte, todo parte de tu responsabilidad. No es que no es que tengo que educar a nadie. Sí, total. O desahogarme con nadie. Yo lo tengo que sacar de mi sistema para crear espacio para lo que realmente soy y hay, que es compasión, amor, libertad, autenticidad. Entonces, si ya pasé por el proceso de expresión, entonces ya puedo conectarme con la compasión de entender, por ejemplo, en este caso con nuestros papás. Estaban haciendo lo mejor que podían y quiero ponerme en sus zapatos y quiero perdonarme a mí mismo. Tú sabes que este episodio con Santi y todo lo que estoy viviendo me ha hecho tanto volver a ese lugar de ponerme en los zapatos de mi papá. Por ejemplo, ponerme en los zapatos de mi papá a mi edad. O sea, imagínate, a mi edad ahorita porque lo estoy viviendo con Santi. Cuéntame de eso. O sea, me conecto mucho con muchísima compasión porque yo digo, wow, 6 hijos, el momento que él estaba viviendo a mi edad, estaba quizás en el prime time de su carrera política y era un momento muy complejo, o sea, para él. Tenía el país en sus hombros. Exacto. Nosotros competíamos con el país. Con el país, la libertad del país. Entonces era muy, o sea, puedo ver, wow, la complejidad para él y para mi mamá de manejar 6 hijos y manejar esa dinámica y manejar sus sueños y manejar lo que lo estaba motivando a él. Y la verdad es que me siento mucho más cercano a él navegando yo como padre. Y es muy curioso porque quizás yo con mi papá no tengo una relación de día a día. A la vez siento que es una relación profunda, cada uno con su personalidad, que creo que en algunas cosas nos parecemos mucho. Pero me he conectado mucho con ese amor profundo y esa compasión a lo que él vivió y a lo que yo estoy viviendo como padre, y ni hablar con mi mamá. O sea, con mi mamá desde hace mucho tiempo este tema de la compasión, de tener que estar como una bisagra en medio de esas dinámicas y lo que a ella le tocó vivir, me ha hecho reflexionar mucho y más bien invitar, o sea, como yo lo veo, es que me está haciendo una invitación a seguir soltando cualquier grudge o cualquier cosa que haya ahí,
no sin bypasearlo, Ujú. y a enfocarme más en ese papá consciente y fortalecer ese vínculo. eh, y es muy curioso porque en la medida que me hago más consciente como papá, me hago más consciente como hijo también. Ujú. Sí. Entonces, Una vez pasamos a la compasión, que ajá, estás dando como un ejemplo de sí, cuando realmente estás ahí, ¿no? Ojo, no es que llegaste y fue, o sea, de no, no, repente hay otro layer y vuelve y juega todo el proceso. Nunca 100%, para. no para. Después de ahí ya te puedes ir a los nuevos Por eso es que no puede, por comportamientos. eso es que no, por eso es que es hasta chistoso decir soy un buen padre o soy un mal padre. Es Es irrelevante. irrelevante Claro, porque es cómo me cómo relaciono soy más con mis consciente, patrones. exactamente, cómo me hago más Ajá, consciente. claro. Y si estoy curioso y trabajando para hacerme más Ujú. consciente, en vez Estoy de estar abierto, defendiéndome todo el tiempo. claro. Entonces luego ya pasas a new behaviors, que es nueva vida. Esto parte de eso que somos, que es espíritu, que no tiene patrones. Ujú. Entonces, si ya le estuvimos dando a los patrones del cuerpo, del intelecto y del cuerpo emocional, la idea en esta nueva fase es conectarte con tu espíritu y que te guíe y te enseñe cómo hacerlo mejor, guiado por tu espíritu que es amor y luz, Ujú. entendiendo la humanidad de lo demás. Entonces, uno puede ir y revisitar, wow, reaccioné así, ok, ¿qué haría mi espíritu? Ah, haría esto, ok, la próxima vez lo puedo hacer mejor. O sea, es importante decir, no es que el proceso limpiaste tus patrones y ya eres, eso no nunca va a pasar, o sea, es algo que has adoptado desde chiquito. Lo que cambia es tu relación con ellos, con los patrones, y tu acceso a poder voltearlo más rápido, a quedarte menos tiempo en la reactividad, a pillártela más rápido, a ser más consciente, a irte a este lugar sabiendo que yo tenía la opción. Podía no gritar, podía respirar, no sé cómo, para cada persona es diferente, ¿no? Que cuál es su comportamiento auténtico Sí, en un reto y la lista de patrones emocionales, intelectuales y de body son gigantescos. gigantescos. Y te quiero, o sea, como parte, sé que este ha sido un año para ti, yo que he estado observándote, un año de crecimiento impresionante, ¿no? Te has atrevido a hacer experiencias como Path of Love, que yo voy a hacerlo ahorita en mayo. em, que ahorita Estoy muy emocionada por cuéntanos ti. ahorita un poquito, o sea, quisiera que nos cuentes un poquito en qué consistió ese retiro Ujú. y qué te regaló. También vienes de un viaje a la India, fuimos a Estambul a pasar mi cumpleaños, y después tú seguiste a la India, que también fue otra experiencia. Después llegaste y empezaste tu training de Hoffman eh, y el taller con Andrés Parra. Entonces, átame todas esas experiencias con los regalitos que te han ido dejando. Ok. Cuando yo hice Hoffman como participante, me regaló Reclaim, como reclamar, Ujú. mi infancia. Eso fue el Cuéntame más. regalo que me dio. Cómo así? Como em, poder visitar a esa niña y descubrirla que realmente yo era una niña joyful. Yo siempre en la foto salía seria, tenía como esta idea que yo era una niñita seria, que me costaba relacionarme con los demás, prefería a los adultos, era muy solitaria. Entonces, en todo este contexto de limpiar y de hacer este trabajo, fui a reclamar a esta niñita y descubrir que era súper gozosa y feliz. Entonces, como que la fui a rescatar, como que estaba secuestrada. Y se quedó conmigo al punto que yo duermo con un peluche, pues. O sea, unapologetic, Ujú. como que constantemente está conmigo. Luego, y en ese proceso yo tuve esta curiosidad, como esta ideíta que no sé quién me la alimentó, que fue, wow, yo quiero hacer esto. O sea, yo viendo a mis profesores, Ujú. dije, qué trabajo tan precioso. O sea, yo cuando me jubile fue el pensamiento, yo quiero hacer esto. Luego Y después White Wave, ¿no? surge la oportunidad que estaban contratando y regresó ese pensamiento. Tú dijiste, no tienes que esperar a que termines tu carrera, sino puede coexistir con lo que estás haciendo actualmente. Y un paréntesis, porque para mí, again, yo sé que he usado la palabra fascinante 20.000 veces hoy, pero es realmente fascinante.
Eh, porque yo tengo como este mantra del all in at all cost, ¿no? Y yo veo tu all in at all All cost, in. porque es como que vienes de Hoffman, te metes al training y la vida te pone un lap en tu propia vida personal, viniendo de Hoffman para integrar ciertas cosas, Sí. para volver a ir a Hoffman. Entonces es como esta danza. Yo obviamente am biased, pero no puedo pensar en una persona mejor que tú para ser coach de Hoffman. No solamente por las herramientas, sino como vives tu propio proceso de danza, también de integrar, servir, integrar, Y la servir, importancia de las integrar, emociones. servir. Creo que los que me conocen saben que Sí, voy ahí siempre. sí. Ajá. Ok, después voy a Path of Love, que es un retiro increíble. Que todavía no sé para dónde Que voy, pero también es un retiro de 7 días que lo hacen alrededor del mundo y que tú traes una intención de que quieres trabajar y te entregas a la experiencia. Es súper experiential también como Hoffman. y ahí hay un tema del cuerpo importante, ¿no? Súper importante que fue para mí súper importante. Hay un montón de expresión también de diferentes maneras. A través del cuerpo. A través del cuerpo, a través de la danza, movimiento, Y eso, gritos. eso tiene que ver con el Osho Dynamic Sí, Meditations. de hecho, sí, hay una dinámica de Osho lindísima que consiste, son 4 pasos, consiste en limpiar, todos los días lo puedes hacer, lo que pasa es que toma 1 hora, entonces, pues no sé si tienes, lo puedes acortar, consiste en limpiar, hacer las respiraciones para limpiar, luego pasas por una cosa que ellos llaman conscious madness, que es suelta todo lo que sientes. Hazlo solo, porque, o sea, o con gente que está haciendo lo mismo que tú, porque, digamos, si lo estoy haciendo en la casa y está mi hija, va a pensar que la perdí, porque consiste en llorar, gritar, o sea, crear el espacio, ¿no? Liberarte Es de como eso. esa expression de Hoffman. Sí. Okay. Luego llamas tu energía vital de nuevo a tu cuerpo con unos sonidos y movimientos y luego integras todo con una danza, con una música súper linda. Entonces como que todo vuelve a esta armonía y queda uno listo para el día. O sea, limpié, ¿no? Ese es un pedacito de lo que te puedo contar. ¿Y qué te regaló Path of A Love? mí Path of Love me regaló reclamar a la mujer que soy. O sea, Oh, ella había wow. reclamado a la niñita, ahora era la mujer animal, poderosa, salvaje, libre, que tenía permiso de enojarse porque lo supe canalizar. Me fui a rescatar a mí misma desde ese poder en momentos en donde estuve en peligro, donde otros me hicieron daño. Me conecté con una energía muy hindú. ¿En Path of Love? En Path of Love, Wow. de una diosa que se Y llama eso fue Kali. antes de ir a India. Correcto, y ya había comprado mi retiro de India, o sea, todo que vino a protegerme. O sea, pude como ir al tiempo, ir atrás en el tiempo y salvar a una adolescente que le estaban haciendo daño con ese power, que fue todo para mí. Entonces, como que no me tengo que ver bien, no me importa lo que piensen. Si alguien quiere hacerme daño, puedo ser miedosa y no tengo rollo con eso. O sea, antes había como una creencia, no, tengo que verme bien. No, o sea, me sé defender, como que reclamé ese poder. Y luego India fue entender, yo creo que el theme más grande para mí ahí fue entender que la vida, el punto de la vida, no se trata de aquello a lo que le tengo devoción, sino la devoción como tal. Vivir una vida de fe y devoción, ofrendándole a Dios cada día, cada acción, con esa humildad, en lugar de tratar de llegar. Es el camino de esa humildad, que hay algo más grande que yo, que me puede guiar, que le entrego mi vida, y que estamos en una relación constante. Eso fue lo que ese viaje me regaló, dentro de toda su misticismo, su incomodidad, su simpleza, su energía femenina, porque era un retiro de puras mujeres y un chico. Así que sí, luego, entonces en enero empieza todo el training, que ha sido súper intenso. El training de Hoffman. En cuestión de tiempo,
sacar unas destrezas mías que no sabía que habían, conecta mucho con mi pasión por la actuación como hobby, porque hay mucho de eso también, o sea, ha sido muy divertido retarme, sentirme que después de toda mi carrera estoy empezando de cero otra cosa, cómo ser una mejor coach y a llevarme al punto de, bueno, yo estoy en un proceso acompañando a la gente a conectarse con este cycle, ¿verdad? Y en esa parte de expresión es entender que a todos, nadie se puede salvar de esto, ¿no? En diferentes niveles, pero todos tenemos una herida de mamá y papá. Y al volver es como, ok, yo estoy hiriendo a mis hijos. Voy a dejar de defender que no. Wow. Es mierda. Pillarse Como esa y meterle conciencia, creo que es de las cosas más dolorosas porque que he vine y experimentado. tuve un episodio en donde se me olvidó algo muy importante para que mi hijo pudiera venir a visitarme y no había manera de resolverlo y no me quedó otra más que darme cuenta que la había cagado y pedir perdón y sentarme como con esa humildad de no lo pude hacer todo perfecto, no. Claro, Y todas las veces que la he darse uno cagado. cuenta que le está echando como un Que limón y en que la yo estoy herida. hiriendo Claro. cuando no estoy. O sea, fue como había estado tratando de sostener algo y se me rompió en las manos y tuve que soltar y tener esa libertad y esa humildad de decir, sí, yo estoy causando heridas y lo quiero hacer diferente, conscientemente. Te pillaste de que efectivamente la cagada que habías puesto la noche antes del taller con Andrés Parra. Correcto. Entonces, ¿qué te regaló el y taller luego con viene Andrés Parra? Parra porque fue muy bonito que al principio de su taller, cuando nos introducimos, él nos hace decir tu nombre, algo que quiero que sepan de mí y algo que no quiero que sepan de mí y decirlo. Entonces, lo que quiero que sepan de mí es irrelevante. Lo que no quiero que sepan de mí es que tengo una tristeza y una culpabilidad muy grande porque acabo de cagarla muy grande con mi hijo. Yo lo dije, ¿no? Sí. Y luego entonces cargo esto hoy, ¿no? Y todo el día lo cargué y lo cargué toda la semana y lo sigo cargando, pero no, o sea, ha sido un proceso. Pero en un momento hubo algo que él dijo que son dos cosas que él me regaló. Uno fue nuestra labor como padres en esa conexión de nuestros hijos con Dios, ¿verdad? Es herirlos, o sea, causar estas tres heridas que son abandono, rechazo y vergüenza. Si hicimos eso, hicimos un buen trabajo. O sea, da hasta risa, porque se supone que es lo contrario, ¿no? Claro. Pero es inevitable. Entonces es como, wow, es que cada hijo es un alma sabia, fuerte, que llama esto para emprender en su camino, que es un camino que tú y yo valoramos tanto de nosotros, esa curiosidad, esa humildad, esa entrega a la magia, esa búsqueda constante de esa luz, ¿no? Entonces es como, ok, pues cada uno emprende su camino. Y la otra cosa que él me regaló fue preguntarse cuando uno se está echando en la historia, ¿no? Es que la cagué, ok, ¿y qué pasa? Exacto, eso es buenísimo. Entonces uno responde otra cosa, bueno, pero es que herí, ¿y qué pasa? Bueno, pero ¿y qué pasa? Y todo lleva al final a una conclusión que soy un huevón, que no sé lo que estoy haciendo. Claro. Y cuando uno llega a esa conclusión, hay una libertad, porque yo 100%. Soy un idiota y todos son unos idiotas. Esa es la frase de Anthony. Exacto, de Melo. Es como el estado más alto de iluminación que es, soy un idiota y el resto de la gente también es un idiota. Burlémonos de nosotros mismos Anthony en lugar de defender. Y dice algo así como, yo soy un tonto, tú eres un tonto y todos somos unos tontos. Que es el bufón, que se burla del mismo porque no se toma tan en serio que lo tenía que haber hecho perfecto, sino que la voy a seguir cagando. ¿Cuál es el problema? Y tengo una relación con las cagadas, no conmigo misma. Entonces no me clavo tan duro y me permite poner energía en cómo me voy a presentar ante la cagada, en lugar de como no tengo que defender mi identidad, quién soy, si soy bueno, si soy malo, es
voy a partir de que la cagué y la voy a seguir cagando. Sí, y Y tú también. Ese tema del observador y el observado, ¿no? Que él habla un poquito y que Anthony me lo habla tanto. Es fascinante porque yo sí puedo ver áreas en mi vida donde cuando uno le empieza a trabajar ese tema de la reactividad y a verlo más conscientemente, sí hay como una separación donde puedes empezar a ver a ese personaje con compasión que todavía se da palo, pero puedes observarlo y puedes como que hacer estos adjustments en tu reactividad con todas estas herramientas. Y adicionalmente, lo más importante es encárgate de tu vida. Sí, sí, No le eches la responsabilízate, culpa a nadie más de que 100%. tú te sientes así o que tú hiciste esto. Y esa es la que nos cuesta. Por eso Sí. es que cuando te la pillas es incómodo. Muy incómodo. Porque todo regresa a ti. Muy incómodo. Yo he hecho todo este daño, digamos. O yo he cometido 1000 errores. O yo he operado inconscientemente. Que es distinto a decir yo soy eso. Exacto, Correcto. correcto. Que es Súper la parte que yo creo que ese diálogo interno de lo importante que es abrazar esa parte inconsciente con la compasión de decir yo no soy eso. Espíritu versus patrones, correcto, ¿no? No soy mis patrones, soy este espíritu. Pero ahora que tengo estos patrones. Claro, ahora que me la pillé, Pilas. manos a la obra, ¿no? Manos a la obra. Entonces solemos, si es muy incómodo algo, yo la tiro. Tu culpa. Ese tema que yo te pregunté el otro día, al tiempo que lo iba navegando, me encantaría que lo expliques porque me parece fascinante. Yo me doy cuenta cuando yo me voy a la vergüenza, que creo que es la emoción más densa que existe, y eso me lo hiciste ver tú, porque a lo que uno se va a la vergüenza, empieza a conseguir todos los data points de mi propia vida de por qué todo mal conmigo, ¿no? De todas las veces que la he cagado. Pero es un loop fascinante porque es cuando yo estoy ahí, es tan intenso que me salgo de ahí y paso al ataque. Exacto. ¿Cómo es eso? Esto es de Brené Brown y es que ella dice que la, la flagelación, ¿se dice flagelación o autoflagelación? Flagelación lo implica, ¿no? Sí. Que yo, o sea, el ataque a mí mismo, Sí. soy lo peor, hay un problema conmigo, no merezco, ¿no? Y hay comportamientos que son flageladores, el que se va a las drogas, el que come de más, el que, ¿verdad? Todo esta venganza con uno mismo. La flagelación parte de la vergüenza. Es una creencia que soy una mala persona, para simplificarlo. Pero el otro polo de la misma vergüenza es la arrogancia. Hay un problema contigo. Claro. Shame on you. Tú eres una mala persona. Pero es la misma vergüenza mía, pero te la estoy tirando a ti porque yo no la quiero cargar. O porque en mi programación entiendo que es, o sea, ese es mi patrón de vindictiveness hacia el otro, venganza hacia el otro, pero parte de la misma, perdón por mi Spanglish, pero el mismo core, la misma esencia, digamos, de vergüenza. O me ataco a mí o ataco al otro. Entonces es entender que cuando alguien está siendo atacador, arrogante, hiriente, es porque se está avergonzado. Wow, eso es un wow, porque cuando uno ve en el ecosistema de uno con las personas que en el pasado o en el presente uno se engancha, estando uno en ese lugar, o estando la otra persona en el lugar, o estando los dos en esa persona, que es lo que Brené Brown llama el shame storm, ¿no? Shame porque storm. Yo estoy en ese lugar, tú estás en ese lugar. Te la tiro a ti, tú me la tiras a mí, te la tiro, pero los dos tenemos vergüenza. Entonces, ¿por qué no partimos de normalizar esta conversación de me siento súper avergonzado? Que imagínate, volviendo al tema de parenting, que más que eso, o sea, imagínate tú sentirte un mal padre o pillarte y decirte, aunque en mi opinión es la manera equivocada de decírtelo, porque una cosa es decir, me he pillado las veces que no he estado presente, ya me la pillé. A otra es decir, soy un mal padre, ¿no? Lo doloroso que eso es casi que imposible quedarte ahí sin reaccionar. Y si alguien más te lo está diciendo, vas a salir al ataque en toda la defensa, porque es muy denso y muy intenso estar ahí, ¿no? Sí, el primero suena como que hay una acción que puedes hacer diferente, el segundo suena como un estado en el que estás condenado a quedarte, ¿no? Entonces me gusta más que eres específico y dices tiene que ver con presencia, en lugar de ser un mal padre. ¿Qué significa eso? ¿Según quién? Pero en tu caso es
ok, presencia, en el mío también, by the way. Entonces, ese awareness es, ok, ¿qué hacemos ahora? Sin heridas, sin engancharnos con lo que no es relevante. Enfocándonos en la misión desde nuestro amor, o sea, nuestro espíritu que es amor, no desde nuestros patrones. No está fácil. No está fácil. No está fácil. Hace muchos años, cuando yo empecé un camino espiritual, yo recuerdo que fui a visitar a mi papá a Caracas después de Hoffman, pero después iba para otro retiro y mi papá me preguntó, ¿qué es lo que vos tanto buscáis? ¿No? Uh-huh. Y yo te pregunto hoy, ¿qué es lo que tanto buscas? ¿Qué es lo que yo tanto busco? Fortalecer mi fe. O sea, creo que no es una búsqueda, o sea, no es una búsqueda porque es más como una disciplina. Es como, creo que mi peor miedo es perder fe. Siento que pierdo el juego donde pierda fe. ¿Y fe en qué? Fe en que hay un amor, una luz, yo lo llamo Dios, que siempre está conmigo, que me está guiando, que me está abriendo el camino, que me tiene una vida muy mágica, con señales, que estamos creando. Entonces, ¿qué busco? Fortalecer eso y desecharme de todo lo que se mete en el camino para que eso sea verdad siempre para mí. Me río porque estaba hablando con Carlito el fin de semana, un amigo de nosotros, y nos estábamos riendo porque estábamos hablando un poquito de eso y yo le decía, brother, pero si los apóstoles que iban caminando con Jesús, que vieron al men caminar en el agua, exacto, que vieron al men hacer milagros, levantar a Lázaro, y todavía había momentos todavía de dudaban. duda. Me parece muy bonito Sí, eso sí. que dijiste, que es algo que uno tiene que seguir cultivando. Sí, como unas porque pruebitas aunque hemos tenido todas las 1001 señales y pruebas de eso, se nos va olvidando. Se nos olvida para recordarnos, y cuando nos recordamos es tan lindo. Sí. Como que toda la vida tiene sentido. Creo que se nos va a seguir olvidando. Sí. Entonces, ¿qué busco? Busco más conexión con mi fe, que me permite entonces desecharme de todo lo que no, lo que viene del miedo, lo que duda. El mío va por ahí, porque para mí la búsqueda, si hoy mi papá me hiciera esa pregunta, yo le diría que mi búsqueda es a seguir desconectándome de todo lo que no soy. Y yo me he dado cuenta que en la medida que yo me desconecto de lo que no soy, estoy más cerca de Dios. Uh-huh. Porque todo lo que no soy me aleja de Dios. Todo lo que soy me conecta con Dios. Y creo que esa es la búsqueda que hemos emprendido. Si tú tuvieras que mandarle un mensaje ahorita a Fabi, a Dani, a Sofi, a Santi, ¿qué les diría? I'm sorry. I'm sorry. Please forgive me. Sí, como estoy haciendo lo mejor que puedo. He cometido muchos errores desde mi inconsciencia. Siento mucho todas las heridas, el daño que eso ha causado. Y creo que es inevitable que eso haya pasado y que siga pasando en esta relación que tenemos. Tengo una apertura para que me puedan decir, si haces esto sería mejor para mí. Y creo que esa parte de este parenting consciente, que no es lo que yo creo saber, sino que es más bien este feedback de ustedes. Y por último sería, honro y quiero hacer todo lo posible por fortalecer su fe. No sé cómo se ve eso, pero creo que tal vez desde como yo vivo mi vida, pero de conversaciones, porque en teoría nuestros hijos estuvieron con Dios antes que nosotros. O sea, como Claro. son más jóvenes, antes de nacer estuvieron ahí, entonces tienen más información que hay para que nosotros aprendamos más. Entonces,
también apertura a ese tipo de conversaciones. Qué lindo. Pero Sí. no, o sea, no la tengo toda clara, no. Es como un lugar estoy en mente de principiante con el tema. Sí. Y necesito de su feedback para hacerlo mejor, porque es ser la madre o la madrastra de ustedes y cada uno es muy único, entonces es diferente, ¿no? Cada uno tiene como una esencia diferente y algo diferente que enseñarme, y creo que esta labor de ser mamá es la labor más importante y más compleja de cualquiera. Sí. Dada también la complejidad es como un Modern Family, como le llamo yo, ¿no? Lo que tenemos. Sí. Qué bonito. Yo también les pediría disculpas por lo que me estoy pillando. Eh, les tendría quizás que la tuve con Santi conversaciones mucho más vulnerables de realmente lo que me he pillado, lo que voy sintiendo, mi commitment a la relación. Y como tú también pienso esa conexión con Dios, ver cómo la puedo fortalecer quizás a través de mi conexión con Dios. Y desde ahí he pedido mucho porque yo siento que en estos temas eh, el amor hace milagros, ¿no? Y es en la medida que uno se conecte con esa energía del amor, pasan los milagros con los hijos. Y de hecho, parte de lo que en mis últimas oraciones he pedido mucho es que gane el amor en todo el ecosistema familiar, ¿no? Porque estamos un montón de jugadores heridos en nuestros patrones, muchas veces haciéndonos daño y metiéndole ruido al sistema, y el amor no gana, no tiene espacio. Pero ¿qué pasa cuando dos corazones se abren y se conectan? Ahí hay un milagro, y a eso es lo que quisiera ponerle más energía consciente con todos los jugadores de ese tablero, de este ecosistema familiar. Hay algo más que quiero decir Sí. a mi mamá y a mi papá. Ujú. Gracias. Lo único que tenían que hacer era darme a la vida. Y Exactamente. se pasaron con todo lo que hicieron y siguen haciendo por mí. O sea, es una gratitud que no puedo expresar con palabras. Y gracias a ti. Es muy inspirador ver este papá consciente que eres. Bueno, ¿qué estoy diciendo? Que eres, sí, que está haciendo, que eres. Porque esa humildad de decir, mierda, la cagué, qué es lo que realmente importa acá y qué tengo que hacer yo para poder trabajar en esto, para que mis hijos se sientan más seguros, más importantes, más amados, y tener que deshacer tantas cosas. Wow, es bellísimo de ser testigo de. Sí, yo creo que algo que tú me dijiste también para ir terminando, tú me dijiste una vez, un corazón sucio es una mente llena de ruido. Y yo creo que eso es algo que hay que seguir internalizando, cómo mantener el corazón limpio, porque si no la cabeza se llena de disparate. Y yo también quiero terminar con un mensaje de agradecimiento, primero, como tú, a mi mamá y mi papá, que hoy puedo ver claramente lo hicieron y lo han hecho lo mejor que han podido. Nos dieron el regalo más bello que es la vida, y honrarlos por eso creo que es algo muy lindo, ¿no? Ya el trabajo es de uno cuando uno se la pilla y cuando uno entiende que cualquier herida que nos causaron fue sin intención, y que ahora que nosotros la pillamos tenemos la responsabilidad de trabajar en nosotros. Y a nuestros hijos les diría lo mismo que tú, ¿no? Este commitment a que gane el amor, este commitment en este camino de que aun cuando uno es un work in progress, en hacerse consciente, hay siempre la disposición de mantener yo lo llamo como mantener ese aeropuerto habilitado 24 horas al día, 7 días a la semana, para hablar de lo que sea, ¿no? Eh, y seguir trabajando en mis propios patrones, y seguir despertando.
y como dice Ramdas, que nos estamos caminando unos otros de vuelta a casa. Yo creo que de vuelta a casa es la conciencia y tener el corazón abierto. Y que ese es mi commitment, ¿no? Con todos mis defectos, con toda mi reactividad e imperfección dentro de este juego perfecto que nos tocó ser sus padres, o escogimos ser sus padres, como uno lo quiera ver, y aferrados a esa conexión con Dios, que me parece muy linda, que hemos venido, yo creo que cultivando en los últimos años exponencialmente y cada vez más. Así que bueno, muchísimas gracias a Sandra por esta conversa tan bella. Me voy tocado y movido. Se nota que eso está muy raw todavía y se mueven unas fibras muy importantes. Pero me pregunto qué puede ser más importante en la vida que este tipo de conversaciones cuando se ponen muy real y nos invitan a seguir deshaciéndonos de personajes y de quienes no somos y conectamos con nosotros. Y el último agradecimiento, tengo que decirlo, a Andrés Parra y a Juliana, Sí. porque yo creo que ese taller es impresionante cómo al día siguiente del taller a mí me empezaron a caer todas las piezas relevantes Total. al momento que yo me estaba viviendo y que no me había pillado, y podía oír la voz de Andrés diciendo: cállate la jeta y escucha. Y me tocó píllesela. Y me tocó escuchar y me tocó procesar e integrar muchas semillas que se sembraron ese día en el taller. Así que gracias a los dos por la creación de esa magia que hicieron ese día. Sigue dándonos muchos regalitos. Gracias.